voy a contar cómo voy a cuidar mi pelo este verano. Decidí comenzar a cuidármelo este verano porque cada vez que se llegaba a septiembre, mi pelo llegaba también seco, llegaba sin brillo, llegaba, bueno, súper destruido por la piscina, por el mar, por el verano. Así que dije como, bueno, Ingrid, si este año te estás cuidando el pelo, pues adapta tu rutina según a cada temporada. Y pues ahorita en verano hay que tener otros cuidaditos extra y más cositas que ya vamos a ver. Y lo mejor de todo es que son cosas sencillas, como todos los videos que hago, no se necesitan de productos extremos ni nada de esas cosas. Yo soy Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Lo que el verano realmente hace al pelo. Antes de hablar de lo que hago, necesito que entendamos completamente la perspectiva, porque esto cambia cómo vamos a cuidar nuestro cabello. Porque hay que dejar de reaccionar al daño, sino prevenirlo. El verano ataca al pelo en 3 frentes al mismo tiempo y nosotros solo pensamos en una. El primero es el sol. Los rayos UV hacen que la queratina se degrade, que es esa proteína que forma cada hebrita de nuestro cabello. El pelo pierde elasticidad, se vuelve más frágil, se vuelve más poroso, retiene menos humedad y solo 4 horas de exposición directa al sol reduce la resistencia del pelo un 25%. El segundo es el agua, bien sea el agua de la piscina o bien sea el agua del mar. El cloro, la sal del mar, todo esto lo que hace es abrir la hebra y pues lo que hace es que se vuelva con más porosidad, más resequedad y todas estas cosas. Y el tercero es el calor del ambiente. El aire caliente, luego el aire seco, todo esto hace que el pelo pues se reseque. Y por esto es que llegamos a septiembre con nuestro cabello, mejor dicho, en las últimas, porque imagínate los 3 frentes atacando al pelo al mismo tiempo. Lo que dejé de hacer. Antes de ir a los tips, necesito ser honesta con las cosas que dejé de hacer, porque siento que esto hace el 50% del trabajo del cuidado del cabello en verano. 1, dejé de lavar el cabello por costumbre. No es que porque, tengo calor, llegué de la calle, estoy como, mejor dicho, con ese calor ahí pegado, sudada, como que necesito echarme agua, necesito bañarme, pero cuando lavamos el cabello constantemente, lo que hacemos es retirar el aceite natural que tiene nuestro cabello, y este aceite natural es el que protege a nuestro cabellito de todos los rayos solares. Entonces imagínate, si uno lo lava, se quita toda esa protección. Entonces antes de lavarme el cabello lo pienso 2 veces, como me lavo el cabello, en verdad lo necesito o solo es para refrescarme, porque para desgracia pues solo me baño el cuerpo hacia abajo, o sea el cuerpito y el cabello no. 2, dejé de usar el secador todos los días, dejé de usar el secador frecuentemente, porque imagínate, el calor más encima el secador todos los días, pues nuestro cabellito ya está como, no más. Así que cuando puedo, que es casi todos los días, pues prefiero dejar secar el cabello al aire libre, porque se seca. En verano se seca así súper rápido, no es como en invierno, que de pronto sí es mejor ayudarse uno con el secador para secarlo, porque sí se demora más, pero en verano es como que salgo de la ducha y ya está seco. Y tercero, dejé de manipular el cabello cuando está mojado agresivamente, porque recordemos que cuando el cabello está mojado pues es cuando está más sensible y se presta para roturas. Así que lo que dejo es, solo lo dejo ser, no lo estreso, mejor dicho, ya tú verás, cabellito, si le aplico su desenredante antes de desenredármelo, y utilizo un cepillo de cerdas anchas para no maltratarlo tanto. 3, los 5 tips específicos para el verano. Y estos tipsitos son específicos para el verano porque nos van a ayudar un montón y no necesariamente los tienes que aplicar durante todo el año, sino más que todo en esta temporada de calor, de piscina, de mar y bueno, de todo esto. Este tip cuando lo aprendí me encantó y siento que es uno de los que más la gente ignora y que no le pone cuidado y que es como ay no. Pero es lavarse el cabello, echarse agüita limpia antes de entrar al mar o a la piscina. ¿Por qué? Porque cuando el cabello está seco se vuelve como una esponjita. Entonces lo primero que toca esa esponjita es lo que va a absorber. Y si es lo primero que toca es el agua con cloro, el agua con sal, pues esto es lo que el pelito va a absorber. Así que mientras está el pelito, le colocamos agua limpia, pues imagínate que ya llena esa barrera con agua limpia. Así que como ya está llenita, pues la absorción del cloro, de la sal, pues ya no va a ser la misma. Y un puntito extra aquí es que puedes aplicar unas gotitas de aceite de medios a puntas, porque esto lo que hace también es ser una barrera para el cloro y para la sal. 2, protector solar capilar antes de salir.
Así como te pones protector solar en la carita antes de salir, pues en verano también necesitamos cuidar nuestro cabellito de todos estos rayos del sol. Así que antes de salir a una terraza, antes de salir a un día al aire libre largo, antes de salir a caminar, antes de exponerme mucho al sol, lo que hago es aplicarme unas rociaditas de el protector solar que tengo. Si no tienes protector capilar, pues igual hay leave-ins, hay aceites que tienen filtros UV, así que ve y miras la etiqueta de tus productos a ver cuál tiene filtro UV que de pronto te puede ayudar. Gorro o pañuelo en los días de sol directo fuerte. Este es el protector más eficiente que hay. Recordemos que el cuero cabelludo, esta parte de acá, pues también es piel. Si la exponemos al sol y todo esto, pues también puede sufrir ahí con todos esos rayitos que ahorita tenemos. Así que una gorrita, hasta un pañuelito, lo que hace es que nos protege pues de estos rayos. Y no es que sacrifiques mucho el look, una gorrita, una pañuelita de seda, todas estas accesorios también se ven bonitos y ahorita en verano se ven aún más bonitos, así que estilizas tu outfit y tras de todo y adicionalmente pues vas a cuidar a tu cabello, vas a cuidar a tu cuero cabelludo. Cuarto, recoge el pelo antes de entrar al agua. Antes de meterte a la piscina o al mar, recoge tu cabello. Te puedes hacer una trenza suelta o un recogido acá abajo súper suelto. No es que te hagas una moña aquí súper templada porque la idea no es lastimar al cabello. Sí, y lo que hace este recogido, estos peinaditos sueltos, es que reducen la cantidad de cloro y de sal que puedan llegar a absorber. Y además evitan los enredos y las roturas que pueden llegar a aparecer con el viento, el mar, con el agua, que mejor dicho todo esto enreda el pelo y luego al momento de desenredarlo es como, no, esto no puede ser. Y un detallito aquí, es mejor recoger el pelo cuando este está seco y no cuando este ya esté mojado, así que previene también esto. Quinto, enjuaga en agua limpia justo después de salir del mar o de la piscina. Este es el que más gente pospone, yo incluida, porque nos metemos al bar, nos metemos a la piscina, nuestro cabello se llena de cloro, de sal y nos relajamos. Pero pues el cloro y la sal, cuando ya están en el cabellito, comienzan a procesar y a hacer su dañito ahí. Así que entre más nos demoremos en enjuagar esto, pues más daño va a hacer. Así que entre más rápido lo enjuaguemos, mucho mejor. Y no es que necesitemos de champú ni nada, sino solo con agua limpiecita. Nos quitamos todo eso que se llenó nuestro cabello. No necesitas lavarlo entero, sino solo enjuagarlo con agua limpia. ¿Y cuál de estos tips ya sabías o cuál tip quieres compartir con nosotros? Déjalo en los comentarios. El cambio mental más importante. Podría darte 1000 productos más, podría darte una rutina interminable con miles de cosas que hacer, pero esa no es la idea. La idea es implementar pasos sencillos, hábitos simples, cosas que nos ayuden en, mejor dicho, en la vida diaria. Y la idea no es llegar a septiembre con nuestro cabello dañado como todos los veranos, sino comenzar a cuidarlo desde ya, porque no es difícil, sino solo constancia y hábitos y cosas facilitas. Y bueno, eso es lo que yo estoy haciendo para cuidar mi pelo este verano. La verdad que son 5 hábitos, 5 cosas fáciles de hacer, 5 cosas sin gastar de más. Si quieres empezar por uno, la verdad que los 4 se me hacen súper fáciles de hacer, que es la gorra, aplicar agua limpia en el cabello antes de ingresar a la piscina o al mar, igualmente al salir pues enjuagar con agua limpia, recogerte el cabello y el último pues sí tiene un costo, que es el protector solar capilar, pero no es que cueste mucho y hay una gran variedad. ¿Y tú cuidas tu pelo en verano? ¿Cómo lo cuidas? ¿Qué otras cosas nos puedes recomendar para crear entre todos muchos tipsitos que nos puedan ayudar? Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Recuerda darle like, recuerda compartirlo, guardarlo y hasta una próxima. Bye.